Vamos a abrir nuestra Biblia y buscar Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 19. Apocalipsis 1, 19. Pero ¿por qué vamos al capítulo 1 y versículo 19? Nada más que para que entendamos, y repasando lo que en una oportunidad dije, en una de las clases, escribe, dice Jesús, las cosas que has visto y las que son tiempo presente. Eso es importante. Y las que son. Y las que han de ser después de estas, o sea, para el futuro cercano, inmediato, más mediato y futuro lejano. Hasta la venida de Jesús y hasta después del milenio. Entonces la postura que nosotros adoptamos en la interpretación del Apocalipsis es historicista. Y ya dijimos, si no futuristas, porque la interpretación futurista hace que nosotros tomemos de forma sensacionalista algunos de los eventos que vemos en diferentes capítulos y trasladarlo hacia el futuro. Y muchos han comenzado a divagar, con todo mi respeto a la interpretación de los diferentes expositores de diferentes confesiones religiosas, pero toman esas profecías todas para el cumplimiento de ahora, o sea, en el pasado, ¿qué se enseña de que haya ocurrido? Que nosotros tenemos que tener un sólido conocimiento del pasado como fundamento de un edificio, y no un edificio de enseñanzas sin fundamentos. Entonces nuestra postura es historicista, que quiere decir que sigue un orden cronológico de cumplimientos de acontecimientos. Por eso dice Jesús, escribe las cosas que has visto, las que son, estaban ocurriendo en tiempo de Juan, son, tiempo presente, y las que van a ser, las que van a ocurrir en un orden cronológico de los tiempos hasta el fin del mundo. O sea que no podemos nosotros hacer un espacio y un hueco, que Jesús apareció y acomodó o puso todas las profecías para el último, para cerca del tiempo del fin. Y algunos comienzan a tomar los jinetes del Apocalipsis y ponerlo para el último, y a mi juicio, y con todo respeto, divagan porque no está interpretado contextualmente. Y con un vacío tremendo desde el tiempo que estamos viviendo hacia atrás, hay un hueco de cumplimiento, no hay nada. Y no es así. Por eso yo repaso este versículo que ya lo comenté, y quiero que ustedes lo sepan, lo entiendan, se acuerden, para que sepan que la verdadera interpretación es que Jesús, alrededor del año 100, le estaba diciendo, escribe las cosas que son tiempo presente y presente inmediato, lo que atañe o lo que tenía que suceder en la iglesia primitiva, y todas las cosas que iban a suceder en el siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta la venida de Cristo, y no solo hasta la venida de Cristo, sino hasta 1000 años después, y después nos deja por la eternidad sin fin. ¿Han entendido este versículo, hermanos? O sea que nosotros los adventistas tenemos la verdadera interpretación en el sentido del historicismo, un orden cronológico de acontecimientos a través de la historia del pasado hasta el día de hoy. Y entonces vamos al capítulo 2, versículo 1, y ahora ingresamos dejando el misterio del 1, por supuesto hay muchas otras cosas que no las he dicho porque nos vamos a pasar estudiando el 1. Ahora vamos al capítulo 2, retrocedemos para ver las iglesias, que no tiene nada que ver con los 7 sellos. A los 7 sellos que hemos dejado en el capítulo 5, los vamos a ver en el capítulo 6, 7, 8, el capítulo 6, y después van a venir luego las otras profecías. Viene el capítulo 7, 8, 1, y después vienen las trompetas. Hasta el 8, 1 está en la profecía de los 7 sellos. 8 del siglo 1. Y después ya
entramos a otras profecías. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 2 y leamos versículo 1. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Nos detenemos un poco acá. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, el Señor ha elegido 7 iglesias con 7 nombres que tienen características, ya dijimos, con los sucesos, con los acontecimientos y la espiritualidad de cada uno de los cristianos a través de los siglos. Entonces, Éfeso quiere decir deseable. Entonces, escribe al ángel de la iglesia deseable. Porque si nosotros vamos a la historia de todas las iglesias cristianas, ¿qué iglesia tenía la verdad? La iglesia cristiana primitiva. Arranca con la potencia del Espíritu Santo derramado, y el Espíritu de Dios derramó con los dones que les dio a los apóstoles y a todos los dirigentes, o a muchos dirigentes fuera del apostolado. El apostolado era solamente de unos cuantos. Pero ellos manejaban la verdad. Hermanos, esa iglesia sí que tenía la verdad. Esa iglesia no tenía ningún error de doctrina. Estaban dirigidos y comandados por el Espíritu Santo, llenos de dones. Y habíamos visto nosotros los dones que Dios había dado: don de sabiduría, don de ciencia, don de inteligencia, de discernimiento de espíritu, bueno, don de fe, don de milagros, don de sanidad, don de profecía, etcétera, etcétera, etcétera. Una iglesia rica en dones. Ahora nosotros no tenemos eso, hermanos. Lamentablemente la iglesia adventista es una iglesia vacía de la presencia con potencia del Espíritu de Dios, donde todos nosotros digamos de que hemos sido elegidos por Dios y el Espíritu de Dios comience a comandarnos de tal manera que diga: esto es verdad, esto es error, esto abandonen. Y nuestra iglesia ha entrado en nuestro momento, aunque es la iglesia verdadera, que alguna vez vamos a entrar a los detalles en ciertos capítulos de Apocalipsis, aunque es la iglesia verdadera, nuestra iglesia con el tiempo se está desviando de muchas verdades. Y aunque tenemos básicamente la verdad, ahora se presentan muchos pastores, ex pastores o dirigentes, expositores, y cada uno enseña lo que cree. Y yo podría también ser uno de esos. ¿Qué les pido yo? Agarren la Biblia y exíjanme si yo les llego a decir algo que esté mal, que no se pueda comparar, que yo no tenga un amparo contextual. Entonces ustedes me avisan. Y ustedes dicen: no, esto no me satisface, tienen todo el derecho, porque yo puedo ser uno más. Pero yo me exijo a mí mismo una comparación de texto con texto, y si no lo dice la Biblia, la máxima autoridad en materia de fe, yo no la acepto. ¿Qué le pasaba a la iglesia cristiana primitiva? Bueno, la iglesia cristiana primitiva es la iglesia deseable. Y ahora ustedes se van a dar cuenta que todos los cristianos echan mano de la iglesia deseable. Y yo he conversado con muchos evangélicos y les digo: ¿y ustedes desde qué tiempo arrancan como iglesia que tienen una verdad? Y me dicen: nuestra iglesia viene del tiempo de los apóstoles. Y bueno, no es así, porque la iglesia X nació en el año X, digamos que haya nacido en el año 1950. ¿Cómo va a ser el tiempo de los apóstoles? No, pero nosotros hemos recibido revelación que nosotros tenemos la verdad apostólica. Y ustedes les preguntan a otros, y ustedes les preguntan a los mormones nomás, y ellos dicen que vienen del tiempo de los apóstoles, por la verdad de los apóstoles. Y si les preguntamos a los adventistas también decimos lo mismo, que nosotros tenemos la verdad porque venimos del tiempo de los apóstoles. Y todos venimos del tiempo de los apóstoles. Pero cuando agarramos todas esas doctrinas y las ponemos sobre la mesa y comenzamos a revisar, vemos que no. Y cada uno piensa, pero diferente, por favor. Y hay un montón de iglesias, y dentro del adventismo hoy día, y eso es muy triste, se creen muchas cosas equívocas.
Y bueno, y lo digo yo, y el otro que me puede estar escuchando dice, no, ¿y cómo él dice eso? Bueno, también él dice cosas equívocas. Bueno, hermanos, ¿qué nos toca hacer? Aprender a comparar texto con texto. ¿Se acuerdan ustedes con el estudio número 1? La iglesia de Éfeso tenía la gran verdad. Y entonces tenemos que ver acá, y ustedes ahora fíjense si yo estoy diciendo una cosa que es o que no es. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, hay un expositor adventista muy reconocido, y no quiero dar el nombre por respeto a la persona, es lógico, donde él dice que a donde dice ángel quiere decir anciano de iglesia. Escribe al anciano o a los ancianos de iglesia. Bueno, yo me pregunto, ¿no? Acá dice escribe al ángel. Hay un ángel encargado de la iglesia de Éfeso. Y anciano, cualquier anciano ha muerto. Entonces, como quitándole la responsabilidad a un ángel y dándole a los dirigentes, que quiere decir referido a todos los ancianos de todas las iglesias. Yo les dije a ustedes que yo, cuando ya desarrolle esto, yo le iba a hacer ver el pro, el contra, si es blanco, si es negro, para que cada uno de ustedes razonen y digan si está bien o está mal, y finalmente cada uno se queda con la idea que quiere, porque mientras honestamente creamos equivocadamente algo, lo mismo nos vamos a salvar si somos morales. Y no se trata de que manejemos la absoluta verdad para ser salvos. No sé si me entienden, hermano querido. Dios tiene pueblo, dice Jesús, tengo ovejas que no son de este redil, aquellas también me conviene traer. Y Dios tiene pueblo, y según el apóstol Pablo en Romanos 2, Dios tiene pueblo en medio de los gentiles, en los mahometanos, en los budistas, en los hinduistas, y como dice en Manawai, como lo dice el apóstol Pablo en el mismo Romanos 2, Dios tiene pueblo en medio de los gentiles. ¿Y qué creen los gentiles? Y bueno, cualquier cosa, hermano. Y los mismos se van a salvar. Lo único que hace el Espíritu Santo es que sean morales y que guarden los mandamientos fundamentales que hacen a lo moral, para que puedan ser ciudadanos del reino celestial. Y allá dice el libro de Isaías, en primer lugar lo dice la Biblia, y también dice el hermano Guay, en el deseado de toda la gente, allá se les enseñará todo lo que ellos no han conocido. Entonces, aunque queremos, pienso yo, o yo por lo menos, me deleito en lo que yo considero que sea verdad y exijo la verdad. Entonces, y que no hace a la salvación, pero cuando acá dice escribe al ángel de la iglesia, acá dice al ángel, no dice al anciano, y dice a un ángel. Y yo puedo decir que el ángel está representando a los ángeles que vienen obrando en todos los cristianos de todas las épocas. Al desarrollar nosotros las 7 iglesias, tenemos que ver de que el Señor en la forma cronológica da detalle de cómo iba a ser la iglesia en el siglo I, en el siglo II, tercero, cuarto, quinto, hasta la iglesia nuestra, la Odisea y el fin. Pero también a la vez, lo que se le diga a la iglesia de Éfeso también encontramos allí un mensaje para mí. En la iglesia de Éfeso también encuentro yo un mensaje para mí de forma individual y un mensaje para cada uno de ustedes. Aunque está dada la característica para lo que vivió, y que ya van a ver ustedes, la iglesia apostólica, también van a ver que ese mensaje que Dios le da a ese siglo de la iglesia apostólica, también está dado ese mensaje para mí de forma individual. Entonces, cuando estemos estudiando cada iglesia, nos pongamos nosotros en la iglesia de Éfeso, después nos pongamos en la iglesia de Esmirna, después nos pongamos en la iglesia de Pérgamo, porque vamos a ver que nosotros estamos plasmados también allí en las características que vivieron esos cristianos a través de los siglos. Escribe al ángel de la iglesia, el ángel es el ángel, y dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y no estaba hablando las estrellas. ¿Qué son las estrellas? ¿Se acuerdan ustedes qué son las estrellas? ¿Se acuerdan que hemos visto en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra? Y más adelante dice que el dragón es Satanás, que es el diablo, que es
el maligno, que ya nosotros lo conocemos, diablo y Satanás, y sus ángeles fueron arrojados a la tierra con él. La tercera parte de los miles de millones de ángeles malos están acá en la tierra. No lo vemos, están en una dimensión desconocida, por así decir, paralela. No la vemos, el mundo espiritual. Y en el cielo quedaron las dos terceras partes con el Señor. Pero hay ángeles que están encargados, y ahora noten ustedes en el capítulo 20, y lo dice Jesús, capítulo 1, pero versículo 20, necesitamos aclarar este problema, el ángel. Y después candelero de oro, que dice el capítulo 2, versículo 1. En el versículo 20 Jesús aclara, y es Él el que lo dice, y se acaba toda discusión. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y los 7 candeleros de oro. Pero Señor Jesús, quiero que me diga vos, porque acá uno piensa de una manera y otros piensan de otra. A ver, Jesús, decinos vos. Bueno, y Él nos dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿No son los ancianos, Señor? No, los ángeles. ¿Pero podrán ser los ancianos? No, yo no le agrego. Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y las 7 iglesias no son 8, ni 9, ni 10, vamos a estudiar 7. Las 7 son 7 iglesias. Es Jesús el que dice las estrellas son los ángeles. Y entonces se acuerdan ustedes de la comparación de texto que tuvimos, que cuando Dios estaba haciendo la tierra, poniéndole los fundamentos a la tierra, bajaron las estrellas del alba, que son los ángeles, también estrellas del alba, y también los hijos de Dios, los seres de otro mundo, a ver cómo el Señor estaba fundando el planeta Tierra. Todavía no estaba ni siquiera Adán ni Eva, estaba poniendo los fundamentos de la tierra. Y todo el contexto muestra, las estrellas son los ángeles, no son los ancianos. Entonces no estoy de acuerdo. Le escribe el Señor a los ángeles, y ahora veamos que cuando hablamos de ángeles, los ángeles en una dimensión espiritual están trabajando. Supongamos, veamos en San Mateo, en el capítulo 18. San Mateo capítulo 18. El versículo 10. Fíjense lo que dice Jesús acá. Mirad, no tengáis en poco a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. O sea que tengamos cuidado de menospreciar a nuestro hermano o a nuestra hermana en la fe. Que tengamos cuidado porque su ángel, mi hermano tiene un ángel protector, un ángel guardián. Pero también hay un ángel del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6, sino contra principado, potestades, malicias de las tinieblas, gobernaciones de las tinieblas, demonios, que trabajan sobre la carne y sangre, sobre los que nos rodean. Y tenemos que tener cuidado con nuestros hermanitos, pero no menospreciarlos o tratarlos mal, ser perdonadores, no destruirlo, calumniarlo, juzgarlo, porque el ángel o los ángeles de cada uno de ellos ven siempre la faz de mi Padre, que quiere decir que lleva la noticia al cielo. Ve siempre la faz de mi Padre, y hay del que le hace algo a uno de los pequeñitos, porque dice acá el Señor en el mismo capítulo 18, en el versículo 6, y cualquiera que escandalizare a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le anegase en lo profundo de la mar. Epa, eso dice Jesús. Si llegamos a dañar o escandalizar a alguno de los hermanos nuestros en la fe, así sea de otra iglesia, hermano, eso no nos da derecho a nosotros para molestarnos o maltratarlos. Sí, si tenemos que decir algo de frente, con sabiduría, con inteligencia, con amor, con cariño, bueno, lo decimos. Pero no podemos dañar.
porque dice, mejor es que nos pongamos una piedra de molino al cuello, la atemos bien al cuello y nos echemos a lo profundo de la mar. Y entonces, ahí dice Jesús, no tengas en poco a alguno de estos pequeñitos, porque sus ángeles, y se acuerdan ustedes que dice Salmo 34:7, versículo de memoria, que tenemos que saber, que estamos cansados de leerlo a través de la vida. El ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos un ángel protector. Y entonces ya ustedes habrán estudiado en el estudio bíblico básico que los ángeles nos protegen. Y entonces, en Apocalipsis, perdón, Hebreo capítulo 1, dice, versículo 13 y 14, perdón, 14, es 7, el 14 primero. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y el versículo 7 dice, y ciertamente de los ángeles, en la creación de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Cómo son los ángeles? Son espíritus. Ya habíamos estudiado en Primera de Corintios, en el capítulo 15, que ellos son cuerpo espiritual. Se pueden materializar y se pueden desmaterializar. Y los ángeles viven en una dimensión que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Cuando ellos están en espíritu, ¿cómo está? Hay un ángel que está encargado y estuvo encargado de la iglesia de Éfeso. Nosotros no podríamos, hermanos queridos. Más o menos se calcula la iglesia de Éfeso que llegó hasta el año 100 de la era cristiana. Pero ¿quién podría estar atento o encargado de, no, decir 100, porque arranca desde el año 31 en que Cristo resucita? Pero del 31 hasta el año 100, ¿quién de nosotros podría estar encargado de la iglesia de Éfeso? No, no podríamos. Además, no tenemos nosotros la capacidad de ser multipresentes. Pero hay un ángel que está encargado de la iglesia de Éfeso, pero a la vez comandará muchos ángeles. Y ustedes dicen, ¿y cómo sabemos nosotros? Porque cada uno de nosotros tenemos un ángel. Y porque todos los ángeles son espíritus administradores que son enviados para servicio a favor de lo que será el heredero de la salvación. Quiere decir que ustedes tienen un ángel, yo tengo un ángel, el otro, y todos tenemos un ángel. Pero hay un ángel encargado por Cristo desde un periodo largo que trabaja con los ángeles que están trabajando de forma individual con nosotros. No sé si yo me explico. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, que está encargado de todos esos años que va a conformar la iglesia de Éfeso. Pero a la vez, cada uno de los que componen la iglesia apostólica, cuántos millones de cristianos tenían su ángel guardián y protector, que están en una dimensión espiritual que nosotros no nos podemos imaginar. Y para que ustedes más o menos puedan entender el trabajo de los ángeles, vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10, que ya lo hemos comentado, pero es necesario que entendamos estas cosas, que las recordemos y las entendamos, pero bien entendidas, para que nos cuidemos mucho. Capítulo 12. En el capítulo 12, en el versículo 10, hablando del diablo, dice, y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero en el versículo 11 viene lo que hace Cristo para contrarrestar. Ellos, nosotros, que somos víctimas del demonio, pero ellos le han vencido por la sangre del Cordero, nosotros lo podemos vencer al diablo con la sangre del Cordero, y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte, los verdaderos hijos de Dios, que como dijo Jesús, el que sea fiel hasta la muerte será salvo. Si nos apartamos, estamos perdidos. Entonces nos estamos acá en el versículo 10, y que, no sé si se dieron cuenta, el acusador de nuestros hermanos, ¿se acuerdan cuando lo acusaba Job?
¿De dónde vienes, oh Satán? Vengo de recorrer toda la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dijo, uy, no sé porque son tantos los hombres que yo estoy tratando de hacer que pequen contra ti. Job, me suena Job. Así dice el libro de Job. No. Resulta que Lucifer lo estaba mirando a Job como si fuese el único habitante. Pero acá el libro de Apocalipsis nos está mostrando que cada uno de ustedes para el diablo son como el único habitante del planeta en 7.500 millones de habitantes. Vengo de recorrer toda la tierra. ¿Y cómo se imaginaban ustedes que Lucifer recorría toda la tierra? ¿Y venía volando y dando vueltas constantemente? No. Y bueno, y volaba así y después volaba así. No. Vengo de recorrer y de fijarme en todos tus hijos. Y entre ellos estaba Job. Y Dios ahí trabaja sobre Job para darnos una lección y es un temón, para hablar sobre lo que le ha sucedido a Job. Pero ¿qué entendemos de lo que dice acá? De este versículo se desprende que Satanás no tan solo había estado fijándose en Job, sino que acusaba a todos los hijos de Dios. Acá dice día y noche. ¿Hay algún segundo en que el diablo descanse de mirarme a mí nada más? A mí. No existen para el diablo otro. A mí me mira las 24 horas del día y noche. Y está influenciándome para que yo peque. Y lleva la noticia a Dios y me acusa. Pero que soy yo el único habitante, como los 7.500 millones de habitantes, somos como el único ser. ¿Cómo puede alguna persona? No, nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer. Pero para que sepan ustedes la dimensión angelical. La dimensión angelical no la podemos nosotros entender, pero leemos en la Biblia, la leemos. Nos acusaba día y noche delante de Dios. A quienes sí y a quienes no, a todos. ¿Entienden ahora lo que es la dimensión del espíritu, del ser espiritual? Y entonces yo les voy a hacer vivir alguna circunstancia. Bueno, que ya se lo dije yo. La hermana White dice que vamos a tener una santa cena, una cena que Jesús dijo que no iba a comer más de ese pan ni de beber el fruto de la vid hasta que tenga que hacerlo en el reino de su Padre. Y dice el hermano White que vio una mesa larguísima de muchos kilómetros, sin embargo la abarcábamos a toda la mesa. Y ahora trabajen con la imaginación, porque eso es lo que hay que hacer cuando leemos la Biblia. Detenidamente hay que ir leyendo los versículos y ver toda la luz que arroja y la comparación de texto que apoya la interpretación que yo o nosotros podamos tener. Entonces ahora ustedes imagínense una mesa de muchos kilómetros. Y a ustedes y a mí, que somos poquitos, estamos en el extremo de la mesa. Y en la punta donde está Jesús, entonces se imaginan millones de cristianos salvados. ¿Cuántos millones estarán? Y bueno, estamos todos sentados en la mesa y dice que Jesús nos servirá. Ay, hermanos, que Dios saben el tiempo que va a estar Jesús sirviéndonos. Yo he leído en la Biblia más o menos que va a ser como 200 años. No lo dice. Es una dimensión desconocida, hermano. Cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni siquiera subido a los pensamientos del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para sus hijos, una dimensión desconocida. Y entonces resulta que nosotros estamos en un extremo y queremos hablar con Jesús, pero hay tanta gente que quiere hablar con Jesús que yo levanto la mano, pero resulta que los millones levantan la mano y quieren hablar con Jesús que está en la punta. Y bueno, y está tan lejos Jesús, yo digo, dichoso, le digo a ustedes, dichoso, miren esos hermanos que están cerca de Jesús y a mí no me ha tocado estar cerca. Y quiero hablarlo y no puedo. Y viene algún ángel con autoridad y me dice, tienes que sacar turno. Vas a tener que esperar. Así me decía un dirigente, un pastor X, adventista. Y no, hermano, dice, allá tenemos una eternidad, dice, podemos esperar, no. Así que yo para hablar con Jesús
tengo que sacar turno, y bueno, tendremos que sacar turno, y en algún momento llegaremos y vamos a ver, pero, hermano, no se preocupe, usted porque usted está midiendo con esta vida, oye, usted va a tener una eternidad para esperar. ¿Sí va a ser, hermano? No, de ninguna manera, hermano. Entonces, los que estamos lejos, vamos a ver, lo vamos a ver a Jesús cerquita. Y cuando yo esté hablando con Jesús, Jesús va a estar hablando conmigo y yo con él, y yo no lo voy a sentir a ninguno de los otros que está hablando con Jesús y Jesús con ellos también. Y vamos a hablar de tú a tú con Jesús. Ahora resulta que Jesús mora en nosotros y lo ha dicho que si nosotros guardamos su mandamiento, Él y el Padre vendrían y Él se manifestaría en nosotros. Y nosotros le estamos hablando a Cristo en la mente, en nuestras oraciones, en nuestra intimidad, y Jesús nos está escuchando y estamos en un diálogo. Y Jesús nos está escuchando a nosotros y lo está escuchando a todos a la vez. ¿Cómo puede ser eso? Lo mismo le pasa a los ángeles. Jesús, Jesús como Dios es infinita vez infinito y en ese caso es omnipresente. Y nosotros vamos a ser multipresente. Y cuando estemos nosotros y queramos hablar con Jesús de forma personal, lo van a hacer si somos 50.000, bueno, 5.000 millones o 3.000 millones, por así decir, de salvos, y queremos hablar con Jesús, todos vamos a estar hablando al mismo tiempo. Y Jesús se va a manifestar como en estos momentos está dentro mío, dentro de ustedes. Y hablamos con Jesús y Jesús está hablando con nosotros en forma de espíritu. Y tenemos nuestro diálogo con Cristo y nos consolamos y confesamos nuestros pecados y nuestras angustias y le gemimos y le clamamos y estamos en un diálogo y hay alguien que nos moleste. Bueno, lo mismo va a ser en ese entonces la dimensión espiritual. Y les dije también, cuando el Señor Jesús nos presente la familia y conozcamos los millones de millones de millones de ángeles, miles de millones, y jamás nos vamos a olvidar de los rostros de los miles de millones, ni de los nombres, ni de la personalidad de todos los ángeles, y también conoceremos a todos los que se salven. Allá serán millones de millones como uno, así como ahora somos omnipresentes, allí vamos a ser multipresentes, y eso es lo que le pasa al diablo. Recorre toda la tierra, lo están mirando a los 7.500 millones de habitantes día y noche. Y los ángeles están protegiéndonos día y noche. A todos tenemos cada uno un ángel, pero Lucifer tiene la capacidad, y los demonios también, y los ángeles también. Los ángeles, un ángel está encargado de mí nada más y ya no lo puede ver a ustedes, no, pero lo ve a todos ustedes y lo ve a todos sus hermanos en el cielo y a todos los seres de otro mundo. Esa es la dimensión espiritual. No podemos entenderla ahora. Hay una cita de Elena de White que dice que Miller ha muerto pensando en que Cristo venía en el año 1844 y que hay un ángel guardián de los restos de Miller. Bueno, yo tuve una conversación con ese ángel y ese ángel me dice que está muy triste, muy aburrido, porque está sentado en el sepulcro del hermano Miller. Y le pregunté qué haces acá y bueno, estoy cuidando los restos del hermano Miller. ¿Por qué lo cuidas? ¿Quién te lo va a arrebatar? Bueno, porque el Señor me ha mandado a que yo lo cuide. ¿Y por qué estás aburrido? Y porque yo tengo que estar acá, imagínate, mientras mis hermanos, los otros ángeles, andan por todas las galaxias, los seres de otro mundo paseando, o a la vez visitando a todos los demás, a todos los hermanos, conversando. Yo tengo que estar acá en un cementerio, no es así, hermano. El ángel está cumpliendo una función acá y a la vez está cumpliendo una función en todo el cielo. Y lo puede ver a todos sus hermanos. ¿Ustedes creen que cuando nosotros estemos en el cielo vamos a decir, uy, cuántos miles de millones de hermanos que tengo? ¿Sí te acordás del hermano Rafael? No me acuerdo, mira, son tantos, pero el hermano Rafael es fulano de tal, ¿te acordás? Y no me acuerdo, y del otro, y del otro, y del otro, no, hermano. Es una dimensión desconocida. Entonces, el trabajo de los ángeles, hay un ángel encargado que se comunica con todos los ángeles a través de los siglos, de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo. Por eso dice, las estrellas que ha visto en mis manos son los ángeles. Y los candeleros son la iglesia, de forma simbólica. Se lo ve a Jesús con 7 estrellas, pero dice es un símbolo de los ángeles. Y cuando yo llego a los ángeles, no puedo decir que los ángeles a la vez son un símbolo de otra cosa. No, las estrellas son símbolos de los ángeles y ahí terminó.
Y los candeleros son símbolos de la iglesia y ahí terminó. ¿Queda claro, hermano? O sea que yo quiero hacerle vivir lo que es la dimensión más o menos angelical, pero en el cielo. Conocer a los miles de millones va a ser como conocer a uno solo. Y aún a uno solo lo vamos a conocer mejor que nosotros nos podamos conocer siendo amigos. Porque siendo amigos poco conocemos en nuestro contacto, siendo amigos de lo que nos cuenta el amigo. Y hay cuántas cosas que no nos cuenta de su vida. Allá en el cielo, dice el apóstol Pablo, se acuerdan en 1 Corintios 13, conoceremos como somos conocidos. Todo va a ser una belleza. Lo conozco al ángel Gabriel desde que fue creado, toda su personalidad y todo lo que es, y no me acuerdo, no me olvido ni de su nombre ni de cómo es todos los días de su vida. Y ese ángel Gabriel me conoce a mí, pero desde que yo he nacido. Y lo conocí a ustedes desde que ustedes han nacido, hasta el día que venga Cristo, etcétera, etcétera, y si viven por la eternidad. Bueno, ahí terminamos con el versículo 1 del capítulo 2 del Apocalipsis. Ahora vamos al versículo 2 del capítulo 2. Y viene Jesús ya haciéndonos ver que la iglesia de Éfeso en principio se refiere a la iglesia apostólica, deseable porque el Espíritu Santo se manifestaba con potencia de diferentes formas, porque manejaban las doctrinas verdaderas, y ahora viene Jesús y ellos tenían visiones, tenían sueños, revelaciones, porque estaban con la potencia del Espíritu de Pentecostés. ¿Cómo no iba a ser una iglesia deseable? Nosotros ahora no tenemos ninguna potencia de esa naturaleza. Pero en el versículo 2 dice, yo sé tus obras. Ahora viene Jesús y comienza a hablar del individuo cristiano de la iglesia de Éfeso. Y cuando yo esté mirando a la iglesia de Éfeso, debo ponerme yo también, porque también me lo dice a mí. Entonces miremoslos a los cristianos, cómo era la característica de los cristianos de aquella época y cómo soy yo, cómo nos comportamos. Yo sé tus obras, dice Jesús, y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, dice mi versión, o soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Bueno, ahora yo me pongo en la iglesia de Éfeso, pero pónganse también ustedes en la iglesia de Éfeso y tomen estas palabras de Cristo. Yo sé tus obras. ¿Qué opinan ustedes? Y tu trabajo y paciencia, que tú no puedes soportar a los malos y has probado, o sea, manejamos de tal manera la doctrina que probamos a los que se dicen ser maestros, apóstoles, predicadores, y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Bueno, veamos entonces en la iglesia apostólica lo que ocurrió, para que nosotros también entendamos y tomemos un accionar similar a la que tomaban los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo y después otro de los apóstoles. Y entonces vamos a ir nosotros a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Corintios 3, 1 al 3. Comenzó la iglesia apostólica lleno del Espíritu Santo y comienzan a presentarse estos problemas. Capítulo 3, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo reprende a algunos cristianos de la iglesia de Corinto. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué le pasaba a estos cristianos, hermanos? Ahora van a ver ustedes en el capítulo 1, y en el capítulo 1 van a ver cómo los cristianos de la iglesia apostólica estaban llenos de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo
los alaba a los cristianos de la iglesia de Corinto y diciendo, versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Versículo 5, que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia. Pero miren la potencia del Espíritu. Versículo 6, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Noten, no le faltaba ningún don. ¿Y cuáles eran los dones? Ya lo hemos considerado, don de profecía, de ciencia, de sabiduría, don de lengua, don de milagro, don de fe, etcétera, etcétera. Que no le falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y ahora vamos a ir al versículo 10, vamos al versículo 10 y después de alabarlos, que estaban con todos los dones del Espíritu Santo, dice en el versículo 10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les suplica a los hermanos, en el nombre de Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y bueno, dejemos ahí, hermano, y ya lean ustedes Primera de Corintios solitos después. Lleno de problemas, y entre los problemas eran carnales, tenían celos, contiendas, disensiones, doctrinas diferentes, y note qué tipo de problemática había. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, en el versículo 1, los reprende el apóstol Pablo y les dice, después de haberlos alabado tanto y que estaban llenos de los dones del Espíritu, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Qué pecado grave, ¿no? Y saben ustedes que así, si ustedes siguen leyendo, dice que los cristianos no lo borraban, no lo echaban de la congregación. Estaban contentos con ese hermano y andaban con la mujer del padre. Y entonces el apóstol sigue, y ahora noten qué otras cosas más hacían los de la iglesia de Corinto. Versículo 9, vamos a leer hasta el 13. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero yo ahora les he escrito que no os envolváis, a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. 12, porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. O sea que si algún hermano, el apóstol Pablo está diciendo que dentro de la congregación había hermanos que eran fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos, ladrones, echarlo a ese hermano. Y no lo echaban. Ya se estaban acostumbrando a convivir con esas clases de hermanos. Echando a esos hermanos. Y ahora vamos al capítulo 6, mire hasta dónde habían llegado los hermanos, esos que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Capítulo 6. En el versículo 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Lejos sea. El versículo 16, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne. Versículo 17, empero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? O sea que habían cristianos que tenían sexo
eran fornicarios, practicaban la fornicación y nadie les decía nada. Mire cómo la iglesia iba decayendo, la iglesia de Éfeso. Y entonces lo que dice Jesús, yo conozco tus obras, que trabajas, predicaban el evangelio, soportaban persecuciones, pero la iglesia poco a poco se iba desviando de su fidelidad, apartándose de su fidelidad y de la doctrina, de tal manera que vamos a ver acá en Apocalipsis que dice que ellos tenían a los nicolaitas, que tenían una doctrina, que en la comparación ellos permitían la fornicación, porque se basaban, es decir, permitían la fornicación, eso creen los estudiosos del Apocalipsis, pero no puede haber otra cosa. ¿Cómo pueden haber fornicarios de esta manera dentro de la iglesia y de tal manera que no lo borraban, no lo echaban? Y el apóstol Pablo dice, si alguno llega a ser o avaro, comienza diciendo fornicario, o con avaro, ladrones, idólatras, con el tal ni aun comáis. O sea que si nosotros queremos cenar con algún hermano que viva en fornicación, no podemos hacerlo, el Espíritu Santo no nos permite. Y la orden del Espíritu es echarlo al fornicario, echarlo al adúltero, echarlo al ladrón, echarlo al idólatra. Y los cristianos de aquella época, llenos de Espíritu, comenzaron a dejar que ingresen los pecados y los dirigentes no lo corregían. Entonces ingresa el apóstol Pablo con su autoridad apostólica y comienza a poner orden en la iglesia de Corinto. Porque después las otras iglesias, cuando ustedes leen las epístolas, comienzan a notar cómo poco a poco se iba degradando en materia de obediencia y de doctrina. Porque la doctrina ya no estaba condenándolo a ellos como tendría que condenar, ahora nosotros nos asustaríamos. Y andaban con ramera, hermano. ¿Y basado en qué? Y bueno, basado en que Rubén, un hijo de Jacob, tuvo su delí, Sansón tenía también su delí, por ahí cuando tenía necesidad, se buscaba una ramera, y tenía el don del Espíritu Santo, tenía el don de la fuerza, y a pesar de su pecado no le quitó Dios el don. Salomón tuvo muchas mujeres, bueno, Dios le permitió tener muchas mujeres, pero no le permitió que tenga mujeres que eran las paganas prohibidas por Dios, como la moabita, la etea o los filisteos. Agarró y tuvo mujeres de todas las nacionalidades prohibidas por Dios y Dios se enojó. Entonces, basado en eso, y como Dios no se enojó y siguió siendo profeta, eso significa que cuando el ser humano tenga una necesidad, Dios lo comprende, Dios lo entiende y es cosa de él. Entonces no había una fuerza en materia de doctrina como para que uno diga, no, eso no lo puedo hacer, y que una iglesia tome medida y diga, este fornicario lo borramos, lo echamos. La orden del Espíritu de Dios a través de la boca de Pablo es echar a ese malo de la congregación. Y ellos no lo echaban. Y aún ese que andaba con la mujer de su padre, ustedes siguen leyendo el capítulo 5, y el apóstol Pablo reprende a las autoridades, dice, porque no tuvisteis duelo por ese acontecimiento. O sea, que no ha habido un duelo, es decir, ¿cómo puede cometer un pecado? Si no, es que estaban contentos, familiarizados. Entonces el apóstol Pablo, desde lejos nomás mandó la orden de que sea borrado de la iglesia ese individuo. Bueno, entonces notan ustedes cómo la iglesia se había degenerado en materia de doctrina y en materia de conducta. Eso sería, y yo le estoy mostrando algunas cosas donde el apóstol Pablo se indigna, porque tendríamos que revisar todas las epístolas para ver lo que le pasó a la iglesia, y yo no estoy para que, ni ustedes tampoco, para que estemos juntos repasando y estudiando todo lo que podemos leer en la Biblia. Yo le estoy tomando uno que otro versículo para mostrarle cómo el apóstol no podía sufrir los malos dentro de la congregación. Y habían otros que, por una degeneración en materia de doctrina, ya estaban familiarizados con el mal, que tuvo que el apóstol Pablo tomar la medida necesaria para erradicar a los hermanos malos y corregir la doctrina de los hermanos que permitían que esos hermanos pudiesen estar por la gracia de Cristo. Y por el tiempo de la carrera de la santificación, tomando el ejemplo de algunos personajes bíblicos.
O como yo podría tomar el ejemplo del ladrón en la cruz y decir, bueno, yo por el momento tengo necesidad de robar y bueno, yo me voy a arrepentir. Si el Señor lo perdonó al ladrón en la cruz, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Porque eso es desvirtuar las cosas de Dios, desvirtuar la doctrina de Dios. Entonces en la Biblia tenemos ejemplos, pero no son ejemplos para que yo tome como doctrina o que tome como que yo debo estar en una gracia especial de Dios y que Dios me puede estar esperando y que Dios me tiene que comprender como comprendió a Sansón. Sansón varias veces ha caído en el pecado de fornicación y él tenía espíritu de Dios y Dios nunca le quitó el espíritu y tampoco a Salomón tampoco le quitó el espíritu y estaba con muchas mujeres tremendamente prohibidas por Dios con pecado casi mortal, el que un israelita una su cuerpo al cuerpo de una pagana, porque dice, no sabe que se hace una sola carne, entonces puede una persona que tiene a Cristo unirse a una persona ramera, o peor, una persona pagana, idólatra, que concordia, decía Pablo, tiene Cristo con Belial, no os juntéis en yugo con los infieles, qué concordia tiene Cristo con Belial, o sea, Cristo con Satanás, porque el que se junta con una mujer se hace una sola carne, entonces se contamina. Entonces eso le pasaba a la iglesia cristiana primitiva. Ahora, si nosotros vamos a materia, a analizar a la iglesia de Éfeso en materia de doctrina, noten que el apóstol dice en 2 de Corintios 11, muy preocupado, 2 de Corintios 11, y lo vemos a Satanás obrar en la iglesia cristiana primitiva y poco a poco iba triunfando. Y en 2 de Corintios 11 nos previene en los versículos 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles. ¿Qué dijo Jesús para la iglesia de Éfeso? Ha probado lo que son falsos apóstoles. Los cristianos no lo estaban probando, pero el apóstol Pablo sí. Y pienso que algunos también. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, le enseña el apóstol Pablo a los cristianos, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que habían falsos apóstoles ya ingresando a la iglesia cristiana primitiva. Y el apóstol Pablo le dice, esos falsos apóstoles se transfiguran en apóstoles de Cristo, por el poder de Satanás era, porque no es maravilla, el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz, así que no es maravilla que venga un hombre y sea un ministro de mentira, un ministro satánico, y que nosotros no nos demos cuenta. ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Tenemos que manejar de tal manera la Biblia que tenemos que detectar qué es verdad y qué no es verdad, y cuál doctrina es de Dios y cuál doctrina no es de Dios, y cómo debe ser mi conducta cristiana, o detectar a mis hermanos si andan bien o no andan bien respecto a la doctrina. Entonces, ¿cuál era la característica de muchos cristianos que no sufrían, no podían soportar a los malos? Habían buenos cristianos que no soportaban a los malos. El apóstol Pablo salía a la palestra y salía a combatir a los malos hermanos. Y salía a explicarle que Satanás, lo que hacía Satanás era engañar a la congregación con falsos apóstoles, falsos maestros, y eso puede ocurrir también ahora. Falsos apóstoles o falsos maestros, apóstoles ya no hay, pero falsos maestros, profeta no hay, pero alguno que se la pueda dar. Yo he conocido en mi historia de cristianismo, de cristiano, dentro de los años que yo tengo, a hermanos que decían tener el don de profecía y que tenían visiones, y comenzaron con sus visiones. Y no doy nombre por respeto a su hermano. En otras iglesias, perdón, de otras naciones, iglesias de otras naciones adventistas, que tenían el don de profecía. Y comenzaron a profetizar. Y después también otro acá en Argentina. Y comenzaban como si fuese profeta a lanzar frases raras, donde uno analizaba esa frase y esa frase arrojaban luz para nuestro diario vivir. Y parecía cumplirse todo lo que decía, pero había que detectar a dónde estaba el mal, y muchos hermanos comenzaron a seguirlo acá en Argentina, a ese hermano sabía estar en misiones, hermanos, ahora que me acuerdo. Y ese hermano, pero era de Tucumán, entonces
no se aflijan los de Misiones. Era de Tucumán, fue a vivir allá y allá comenzó a profetizar. Después con el tiempo el Señor los reprendió duramente y ya todos los hermanos, porque ya habían muchos seguidores y ya la iglesia se estaba dividiendo, producían bandos y divisiones hasta que con el tiempo triunfó la luz de Cristo. Entonces, esa iglesia apostólica tenía la virtud de detectar a los malos hermanos y detectar las doctrinas falsas, de tal manera que el apóstol Pablo le dice en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, Gálatas ahí nomás cerquita, capítulo 1, 6 al 9, los reprende y les dice y nos enseña a la vez, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún si nosotros o un ángel del cielo les llega a anunciar otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, que quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. O sea que el apóstol Pablo les estaba enseñando que no permitan que ingrese ninguna cosa rara que no lo hayan dicho los apóstoles. No permitan de que alguien les predique algo diferente a lo que nosotros les hemos enseñado. Y ahora noten, miren cómo el apóstol Pablo cuidaba de la doctrina. De tal manera dice que si un ángel del cielo les llega a anunciar otro evangelio del que nosotros, plural, nosotros los apóstoles, si un ángel del cielo les llega a enseñar otro evangelio del que nosotros hemos anunciado, sea maldito aún el ángel. O sea que, con todo mi respeto y con todo mi temor, si el ángel Gabriel, un ejemplo, llega a quererme enseñar algo que no está en la Biblia, yo le puedo decir maldito, lo dice el apóstol Pablo, sea maldito. Nadie puede tocar la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad en materia de doctrina y de fe, y con la Biblia tenemos que probar a todos los movimientos, a todas las enseñanzas o a cualquier tipo de enseñanza, por más autoridad que parezca tener, la Biblia tiene la primera y la última palabra, y de eso tenemos que cuidarnos, porque el diablo nos desvía de la Biblia y de la comparación de texto con texto. Que ahí está la clave, nunca nos olvidemos de la charla número 1. Comparar texto con texto, un poquito acá, otro poquito allá. Si no lo hacemos así, quedaremos quebrantados, enlazados y presos en el error. Entonces el apóstol Pablo se maravillaba de que estaban siguiendo otro evangelio, largo de comentarlo, que no me voy a detener, lean ustedes las epístolas y van a ver cómo los cristianos comenzaban a cometer una serie de pecados. Uno, porque se apagaban espiritualmente, lo corrían al Espíritu de Dios y la iglesia de Éfeso comenzó a sucumbir. Pues está profetizado que iba a sucumbir. Entonces lo dice, vamos a ver en Hechos, en el capítulo 20, ya el apóstol Pablo profetiza con dolor lo que le iba a pasar a la iglesia de Éfeso. Entonces, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, y vamos a ver allí, versículo 26 hasta el versículo 31. Entonces el apóstol dice, por tanto yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. El evangelio que nos enseñó Pablo, hermano, no se olviden nunca, como para anotarlo en las paredes, en los techos, en los pisos. A la Biblia no le falta nada, no se olviden nunca. Todo lo que se nos puede enseñar como consejo, que esté bien, podemos aceptar como consejo, pero no como mandamiento que anule los mandamientos que encontramos en la Biblia. Acá dice el apóstol Pablo, yo no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad, dice el versículo 28, por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Y ahora noten lo que dice él, con dolor, porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando él muera,
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ya el apóstol Pablo estaba tirando los guantes, ya faltaba poco para que él muera. Se cansó de batallar, se cansó de discutir, se cansó de predicar, de advertir, y ya él termina diciendo, yo soy limpio de la sangre de ustedes, porque si yo no le hubiera anunciado el evangelio puro de Jesucristo, yo sería condenado. Yo les he anunciado todo, hermanos, fuera de este libro no hay nada. Y todo lo que pueda haber está en segundo lugar o en tercer lugar. Y si lo que está en segundo lugar o lo que sea contradice a algo de la Biblia tiene la primera y la última palabra. No la podemos tocar. Todo el consejo de Dios, todo, nos dice el 99%, todo el consejo de Dios está en la Biblia. Y el apóstol Pablo nos previene que cuando ellos se mueran, los apóstoles, van a entrar una serie de doctrinas y como que, hermano. La doctrina apostólica ya no la manejan nadie. Hasta los mismos adventistas tienen muchas cositas ya, derivaciones, que no son verdades. Y ustedes van a escuchar a uno que dice de una manera y otro de otra, pero gracias a Dios no la verdad fundamental, que es la que nos va a hacer salvos finalmente. Y vamos a encontrar otra cosa más. En Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo dice, capítulo 4, versículo 1 al 4, empero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo les profetizaba, le daba a conocer mediante el don de profecía. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritu de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con nacimiento de gracia participasen de ella los fieles o los santos y los que han conocido la verdad. O sea, ella profetiza que iba a venir una doctrina y ustedes ven en la Iglesia Católica Romana, que prohíben casarse. Y ustedes lo han leído. Entonces, los sacerdotes, el clero, practica el celibato, y el celibato no es bíblico. Al contrario, en el mismo libro de Timoteo, epístola de Timoteo, en el capítulo 3, fíjense, capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Ahora, ¿cómo tiene que ser el obispo? Célibe, como son los dirigentes romanos, no. Y ya estaba profetizando el apóstol Pablo que iba a venir una iglesia que iba a prohibir a los dirigentes que se casen. Y acá dice, si alguno apetece obispado, bueno, sí, yo quiero ser obispo, buena obra desea. Pero ¿cómo tengo que ser yo? Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, no que sea célibe. No se permite a un ministro ser célibe, sino marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Versículo 3, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpe ganancia, sino moderado, no litigioso, o sea, peleador, ajeno de la avaricia, que gobierne bien a su casa, que gobierne bien a su casa, o sea, mientras son chicos, ¿no? Gobernarlo bien y que no sean hijos que estén cometiendo una serie de pecados, que largo de hablar, con todos los métodos modernos para pecar, hijos desobedientes, hijos atrevidos, hijos contestones, que tengan los hijos sujetos cristianos, si no, no podía ser obispo. Y entonces, ¿a dónde quedan los del clero? Que ni casados son, y ellos tienen por ley que para ser obispo, o ser cardenales, o ser sacerdote, o ser lo que sea, o lo que fuere, ellos tienen que ser célibe. Entonces el apóstol Pablo profetiza que iba a venir una doctrina que sería, por medio del espíritu de error, doctrina de demonios,
prohibirán a los dirigentes casarse. Fíjense que el capítulo 3 está hablando del obispo que dice que tiene que ser casado y con hijos, y que sepa gobernar su casa. Y después en el mismo capítulo 4 que la Biblia, en el original griego, no está separada por capítulo y versículo, sino escrito de corrido. Entonces, mientras el apóstol Pablo estaba escribiendo que el que quiera ser obispo tenía que ser casado, tener hijos, tenía que tener mujer, tener hijos y gobernar bien su casa, después entra a decir, de corrido, que va a venir una iglesia o va a venir un movimiento X con doctrina de demonios, mandando a que los dirigentes no se casen, que sean célibes. Entonces ellos caen en esto. Y ahora noten otra cosa que dijo el apóstol Pedro y que se cumplió también en la iglesia de Roma. Una de las cosas que comenzaron a practicar los cristianos cuando se iba formando la iglesia de Roma. Y encontramos nosotros en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pedro dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, y ahora noten, como habrá entre vosotros falsos doctores que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros y con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Y viene con el tiempo el movimiento romano y bueno, hermanos, si alguien se muere y hay que sacarlo saben que está el purgatorio. Y yo una vez tuve en debate, muchas veces he debatido con sacerdotes de las iglesias católicas. Y bueno, y debatíamos sobre el estado de los muertos y ellos enseñaban la existencia del purgatorio. Y que para que una persona salga del purgatorio había que hacerle misas. Cuando más misa le hacíamos, más rápido iba a salir del purgatorio. Pero la misa tiene su costo, hay que pagar. Entonces hacían negocio, hay que pagar haciendo misa. Y ustedes saben que en el pasado se vendía también el perdón de los pecados, la indulgencia, y hasta pedacitos, yo digo pedacitos de terreno en el cielo, hasta eso llegaron a hacer que vino Lutero. ¿Por qué se revela Lutero? Por la cantidad de negocios que se hacía con la religión. Y entonces el apóstol Pedro, profetiza que muchos por avaricia harían mercadería con la religión, doctrina de demonios, los otros que prohibirían que los dirigentes religiosos sean casados. Y el tema es que profetizan, y hay muchos textos, hermanos, para ver, pero una cosa debemos saber, que lo que no podamos probar con la Biblia no le debemos permitir a ninguna iglesia, así sea adventista, a ningún pastor, así sea adventista, que nos pisotee la Biblia para darnos una enseñanza que no podamos sostener en comparación de textos con lo que la Biblia dice, sea quien fuere. Fíjense que hasta la hermana White dice, la Biblia y la Biblia sola, nuestra única regla de fe. Todas las enseñanzas deben ser probadas con la Biblia. Hasta sus escritos, dice ella, deben ser probadas con la Biblia. Pero resulta que hay adventistas que enarbolan interpretaciones que ellos tienen de Elena para pisotear la Biblia y hacer primar solamente lo que diga Elena. Y no se fijan qué es lo que pueda decir la Biblia. Y como el lenguaje humano es defectuoso, o las expresiones o lo que escribamos se puede prestar a la interpretación A o B o C, de acuerdo a cómo nosotros veamos la cosa, entonces tenemos que tener cuidado si con la misma Biblia han surgido movimientos como Testigos de Jehová, como mormones, como Evangelista Libre, Bautista, Metodista, Nazareno, cuántas sectas, cada uno con su interpretación diferente, y todos dicen yo me llevo de la Biblia. Yo me llevo de la Biblia. Entonces, con la hermana White también pasa lo mismo. Hay adventistas que interpretan con la hermana White de una manera, con la hermana White de otra manera, con la hermana White de otra manera. Y con la Biblia surgen mormones, surgen testigos de Jehová, surgen adventistas, surgen evangélicos de esto, evangélicos del otro, y tantas sectas evangélicas con la Biblia. También con la hermana White
los mismos adventistas discutiendo o peleando, porque uno la interpreta de una manera, otro de otra, a la misma hermana White. Y lo más triste es que toman los escritos de la hermana White y la ponen por encima de la Biblia. Ese es el colmo del adventismo. Entonces nosotros tenemos que llevarnos de la Biblia y de la Biblia sola, y de la hermana White probando sus escritos con la Biblia. Si mi capacidad de interpretación pueda diferir con la capacidad de interpretación de otro, la Biblia va a ser la que va a tener, como ella misma dice, la primera y la última palabra, frente a cualquier interpretación de sus escritos. Cuando entremos nosotros en divergencia, tenemos que recurrir a la Biblia, y la Biblia va a traer la primera y última palabra, así yo haya manejado una interpretación durante años, y nosotros tenemos que llevarnos de la Biblia y la Biblia sola. Porque la Biblia es todo el consejo de Dios, acabamos de leer. Yo no he rehuido de enunciaros todo el consejo de Dios. Si a alguno le enseña una cosa diferente, así sea un ángel del cielo, que sea maldito, dice el apóstol Pablo. Miren cómo se llegó a enojar. Y vamos a ir terminando con la iglesia de Éfeso, viendo lo que dice el apóstol Pablo en Timoteo, que lo que dijo para la iglesia de Éfeso nos sirve a nosotros, porque a nosotros nos está pasando lo mismo que a la iglesia de Éfeso. Hay muchas formas de interpretar dentro de nuestra misma iglesia en este último tiempo, y esto va a ser hasta que venga la lluvia tardía, hermanos, pero mientras tanto tenemos que cuidarnos. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14 al 17, no se olviden nunca de esto, hermano, nunca. Por favor, les pido, no se olviden nunca. Empero persiste tú, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y Timoteo llegó a ser un dirigente de iglesia, muy eficaz. Y Pablo le dice, empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién había aprendido Timoteo? Que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Sabio. Hermano, no se olviden nunca. El apóstol Pablo le dice, persiste, no te muevas de la Biblia, porque de la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. La Biblia nos hace sabio, no necesitamos de otros escritos diferentes o recurrir a otro escrito fuera de la Biblia, a menos que nos instruya, pero respetando la Biblia, porque la Biblia nos tiene que hacer sabio, dice, sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en mi versión. Y termina diciendo en el versículo 17, para que el hombre de Dios sea como perfecto. ¿Qué nos hace la Biblia? La Biblia en materia de doctrina, que es toda la doctrina de Dios, no hay más. Lo más además puede ser repetitivo o ampliado, pero no contradictorio. La Biblia nos hace perfectos. ¿Qué más dice? Totalmente, enteramente. ¿Falta algo, hermano? Totalmente, enteramente, instruido para toda buena obra. La Biblia es nuestro único todo, no hay más. No hay más. Con la Biblia debemos medir a todas las interpretaciones, venga de quien venga. Así sea de Elena de Guay. La misma Elena de Guay dice la Biblia y la Biblia sola, nuestra única regla de fe. Enarbolad, dice, la bandera de la Biblia. Todos mis escritos deben ser probados con la Biblia. ¿Por qué? Porque están las interpretaciones de los hombres, que uno interpreta de una manera y el otro del otro. Como con la Biblia, uno interpreta de una manera y el otro del otro, y hay tantas iglesias. También con la hermana Guay hay tantos grupos de adventistas que creen de diferentes formas con la hermana Guay. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a la fuente, a la Biblia sola, y medir todo tipo de interpretación. Entonces, la iglesia de Éfeso nos deja a nosotros una lección, aunque pertenecemos a la iglesia de la Odisea, la séptima iglesia, pero la iglesia de Éfeso nos está dando una lección. Por eso les dije a ustedes que la iglesia de Éfeso arranca desde el año 31, en que Jesús se va y viene el Espíritu Santo, y termina con la muerte del apóstol Juan. ¿Cómo sabemos que termina con la muerte del apóstol Juan? Porque el apóstol, acá lo vemos ya los apóstoles diciendo, nosotros nos morimos
y entran doctrinas de demonio y comienza a sucumbir la verdad de la iglesia deseable. Y el apóstol Juan, que es el último apóstol, antes de morir, miren, pobrecito lo que dice, preocupados los otros apóstoles que ya murieron, y este estaba vivo, y miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, dice en el versículo 18, hijitos, con tanto amor, ¿no? Con tanto amor, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser o a manifestarse muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Entonces el apóstol Pablo, y Juan, cuando dice hijitos míos, ustedes saben que ya es el último tiempo. No, en el año 100 no iba a venir Cristo. El apóstol Juan, que tuvo el Apocalipsis, sabía que había muchas cosas, aunque había muchas cosas que no entendía, pero todavía faltaba para que venga Cristo. El apóstol Pablo dijo, nadie piense que la venida de Cristo esté cercana, porque no va a venir hasta que venga la apostasía y venga el hijo de perdición, que se encontrará con Cristo y peleará contra Cristo, y Cristo lo vencerá y Cristo lo destruirá. O sea que la venida de Cristo, ninguno de los apóstoles pensaba que era para el tiempo de ellos, pero el apóstol Juan, ¿de qué último tiempo está hablando? Del último periodo de la iglesia de Éfeso. Y cuando veamos nosotros en los 7 sellos, el primer sello es el caballo blanco, y el caballo blanco termina con la muerte del apóstol Juan. Al poco tiempo viene ya el otro caballo, ya lo vamos a estudiar, pero en las iglesias viene la iglesia de Éfeso, y después viene la iglesia de Esmirna, pero la iglesia de Éfeso termina alrededor del año 100 cuando el apóstol Juan dice, ya es el último tiempo. Ustedes saben que el anticristo que está muy en el futuro, tiene que venir, que lo habló el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1 al 13, y ahí habla del anticristo que está en el futuro. Pero él dice, hay muchos anticristos, ¿y quiénes son los anticristos? Los que se oponen a una doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo. Muchos anticristos han salido en nuestra iglesia, por eso sabemos que es el último tiempo. O sea, comenzaron a desvirtuarse todas las verdades, a perderse todas las verdades, hasta que ganó el error, hermano. Ganó el error, y la iglesia de Éfeso, la deseable, primero la profetizan los apóstoles, va a caer. Cuídenla. No soportaban a lo malo, ni los que eran promotores del mal. Probaban a los falsos apóstoles, falsos maestros, pero los apóstoles terminan tirando los guantes. Tenía que cumplirse la profecía, y Satanás triunfó con la caída de la iglesia deseable. Por eso el apóstol Juan dice, ya es el último tiempo. El último tiempo de la venida de Cristo no, sino del periodo de la iglesia deseable. El tiempo en que se retira el Espíritu Santo de Pentecostés, porque lo afrentaron terriblemente al Espíritu Santo de Pentecostés, que la potencia del Espíritu se retira a partir de ese tiempo, y entonces ya pierden el don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría, don de sanidad, don de milagro. Pierden. Ya no hay apóstoles que hagan grandes milagros y sanidades para nada. Cuando el apóstol Pablo el apóstol Pedro dice que iba caminando, y la sombra del apóstol Pedro iba curando a todos los enfermos sin excepción y echando a todos los demonios de los endemoniados. Semejante milagro. El apóstol Pablo ahora, cuando él estaba haciendo su tarea evangélica y predicando, y venían los enfermos tomaban, dice, los sudarios o el sudario de Pablo, se pasaban por las enfermedades, y si eran enfermedades puestas por los demonios, salían los demonios y eran curados, y si tenían algún tipo de enfermedad, pasándose el pañuelo de Pablo. Y dice el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, y Dios hacía singulares milagros raros. La sombra de Pedro no tenía poder, el Espíritu de Dios se manifestó en honra y gloria al nombre de Jesucristo, y el don que le había dado el apóstol, que el apóstol iba caminando, y dice, le ponían todos los enfermos y endemoniados, y la sombra iba curando, echando demonios, y sanando enfermos.
¿Y qué tipo de enfermo, hermano? Como ese no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. No tenía pierna ese hombre, cojo de nacimiento, una pierna chiquitita, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret se le crecieron las piernas y salió ese hombre saltando y brincando con piernas nuevas, creadas por Dios en ese momento. Y todos lo miraban a Pedro como si fuese Dios. Y entonces él le dijo, yo en el nombre de Jesucristo de Nazaret hice ese milagro. Esa era la potencia de la iglesia primitiva. Pero eran tantos los pecados de los cristianos que lo fueron corriendo al Espíritu Santo hasta que apagaron la lámpara de ese fuego del Espíritu y el Espíritu termina yéndose. Hijito, ya es el último tiempo. Cae la iglesia de Éfeso. Pero yo les muestro la caída, pero falta que continuemos con otros detalles que da Cristo sobre la iglesia de Éfeso. Pero como ya hemos avanzado mucho, solamente lo vamos a leer para que queden pensando lo que viene. ¿Qué tenemos que ver de la iglesia de Éfeso? Apocalipsis capítulo 2, cuando dice la última parte del versículo 2, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Versículo 3, y has sufrido porque fueron perseguidos, y has tenido paciencia, y has trabajado porque cómo ganaban alma, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Hasta ahí todo maravilla de la iglesia cristiana primitiva. Pero hay algo que el Señor les señala, y eso lo vamos a explicar después. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, y eso es lo que ha hecho que caiga la iglesia cristiana primitiva. Primero los alaba, porque comenzaron, irrumpieron con toda potencia, sabiduría, evangelización, súper milagro, probar cualquier doctrina errónea satánica, la detectaban y comenzaron a sucumbir y a familiarizarse con los hermanitos pecadores, las doctrinas que los justificaban, y poco a poco comenzaron a sucumbir. Y entonces Jesús le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De forma general, muchos ya se están apagando. Y vamos a continuar para que sepan nada más, versículo 5, pero no lo vamos a explicar, pero quédense pensando, recuerda por tanto de dónde has caído, hermano, entonces nos vayamos viendo. ¿Qué dice Jesús de nosotros? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Y etcétera, y etcétera. Lo vamos a continuar, si Dios quiere, el sábado que viene, para que podamos terminar la iglesia de Éfeso. Muchas gracias por la atención y por la paciencia. Que Jesús los bendiga a todos.